Entonces, pues bienvenidos una vez más, querida comunidad, queridos amigos, todas las personas que nos escuchan. Pues tenemos un tema bastante bueno. Y ahora sí les presento a mi invitado, mi querido hermano Julio Fernández, quien es, como les comentaba ahorita, pues conocido dentro de la diócesis, ¿verdad? Él estudió teología, ahorita nos va a platicar él su formación. Y les platico que estamos hoy aquí en este tema. Vamos a hablar sobre esa partecita del Evangelio de San Mateo 16-18. Y pues está como invitado porque él hace un análisis profundo a través de un material que trae, que nos va a mostrar y que yo también ya les había platicado acerca de qué quiso decir Mateo en 16-18, Mateo 16-18-19. Y entonces, al explicar todo esto, al ver nosotros como católicos esto, nos vamos a dar cuenta efectivamente las palabras que quiso decir Mateo al escribir su evangelio, que le estaba dejando a Pedro una iglesia, que le estaba dejando un poder, que le estaba dejando una encomienda, una misión especial. Te saludo con mucho gusto, Julio. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, muy bien, muy buenas tardes. A propósito de lo que estás comentando, pues acabamos de leerlo en la liturgia el domingo pasado, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si pusieran atención al evangelio del domingo, ahí lo tuvieron que haber escuchado. Sí, así que si no lo escucharon fue porque no fueron a misa y ya se van a tener que ir a confesar, ¿va? Sí. Por haber faltado. Entonces, muy buena en estos pequeños párrafos, en estas pequeñas palabras que nos describe San Mateo, encontramos una riqueza teológica enorme, ¿verdad? Y que nos define como iglesia, que nos define como católicos y que nos hace querer perseverar en esto de la fe. Entonces, Julio, si nos haces el favor, quisiera yo saber, y a través de este medio, los que ven el programa de Defiende tu Fe, tu formación. Platícame un poquito de tu formación. Pues muchas gracias por la invitación, antes que nada. Mi nombre es Julio Fernández. En el aspecto de la teología, pues siempre me ha gustado la teología. Yo entré al Instituto de Teología, Instituto Diocesano de Teología, allá por el 2006, ¿verdad? Ahí empecé con las clases, con increíbles maestros como el Padre Orona. El Padre Orona, mi primer maestro de Sagrada Escritura. Sí, buenísimo. El Padre Rochín, el Padre Márquez, que en paz descanse también. Y a través de ellos empecé a conocer más acerca de la Sagrada Escritura, me enamoré de la Sagrada Escritura y empecé a profundizar. Y a partir de ahí, pues empecé a estudiar lo que podía. Okay. En el 2008, gracias a el internet que empezaba a surgir, tuve la oportunidad de estudiar en un instituto de Paraguay, de la diócesis de Paraguay. Qué interesante. Teología dogmática. Teología dogmática. Okay. Sí, un seminario de teología dogmática en la diócesis de Paraguay, y me fascinó. En el 2009 empecé a trabajar con el Padre Siquio Treviso en su oficina. Entonces yo era secretario ahí con él, me dictaba. Entonces, pues una eminencia como el Padre Siquio me dictaba sus homilías, sus artículos, y pues yo nada más estaba escuchando y escribiendo, ¿verdad? El artículo que publicaba en el diario y su homilía para enviársela a todos los padrecitos, a todos nuestros queridos sacerdotes. Y fueron años también de formación ahí también, escuchando al Padre Siquio, escuchando lo que él decía. Y ya después, igual gracias a la pandemia, empezaron a salir muchas oportunidades de educación a distancia. Y desde antes de la pandemia también había, ¿verdad? Pero salieron más ahora con el encierro. Sí, hubo mucha oportunidad, gracias a Dios. Es de las cosas que podemos decir, bendiciones del encierro, bendiciones de esta situación tan difícil que vivimos. Y a propósito del Padre Siquio, fíjate que yo conocí al Padre Siquio, no tuve el gusto en persona, pero oigo de él a través de Martín Zavala, que no sé si lo ubicas, estaba como apóstol de la palabra, Martín Zavala. Entonces venimos de la misma rama. Se cuenta que Martín Zavala ahorita es mi director, y él, cuando me platica el Padre Siquio, me dice que eso que tú comentas, que una eminencia en cuanto a conocimiento y toda esta parte teológica,
y aparte impulsa de manera muy, muy padre lo que es la defensa de la fe, lo que es Apóstoles de la Palabra, el Instituto Diocesano de Teología en su momento. Entonces, el padre Exiquio, una riqueza de conocimiento extraordinaria. O sea, ha de haber sido genial estar ahí sentado. Sí, padre, sí. ¿Qué más? A ver, dígame, y escuchándolo y viendo sus escritos y todo. ¿Por qué? Porque se saca mucha riqueza de lo que él traía, ¿verdad? Entonces, qué padre. Y entonces, tu formación en el Instituto Diocesano de Teología sabemos, ¿verdad? Que dura 7 años, ¿verdad? Es correcto lo que dura. Sí, duraba 7 años, ahorita ya dura 5, pero pues yo duré como 10 años. Pero no fue por malas calificaciones. No. Entrar y salir. Entrar y salir. Sí, es que mucho tiempo, claro. Muy difícil. Sí. Y es una formación que yo la comparo mucho con la que llevan nuestros pastores, los sacerdotes, en donde pues ellos estudian muchos años y entonces exige como ese equilibrio de decir, pues si los sacerdotes se preparan tanto tiempo, un teólogo tiene que tener ese balance también y decir, necesito no 1 año, 2 años, 3 años, no, 5, 6 años, 7 años para poder apenas vislumbrar lo que es una buena teología, unos buenos fundamentos, ¿no? Como católicos. Así Entonces, es. excelente el Instituto Diocesano de Teología, que por cierto Martín Zavala, te digo, en conjunto con el padre Exiquio, ayudan a formar y a fundar, ¿no? Okay, así es. Perfecto. Y entonces, ahorita yo les platicaba a la gente hace unos programas de 2 libros, les presenté 2 libros que tiene Julio, precisamente fruto de este estudio, ¿no? De este análisis que has hecho, si se los puedes presentar. Son 2 que yo, la verdad, el de Sobre esta piedra, que es el que trae ahorita Julio, miren, ya se los había presentado, yo lo llevo a la mitad. Está genial porque es un exégesis a precisamente Mateo 16, 18, ¿verdad? ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de pues cómo nace, cómo es la intención o por qué la intención de escribir sobre Mateo 16, 18? Sí, claro que sí. De hecho, una de las salidas que tuve del Instituto de Teología se debió a que pues al estar ahí en el seminario y rodeado de sacerdotes y de seminaristas, nació en mí la inquietud de entrar al seminario. Entonces entro al seminario en el 2006, 2007 aproximadamente, y en esa experiencia de seminario recuerdo que había una clase que se llamaba castellano con la doctora Belia, que por cierto la he visto que escribe en el periódico Presencia. Los saludos a la maestra Belia. Así es. Sí, yo también he visto sus notas. Sí. Muy interesante. Y uno de sus proyectos era algo que anheláramos, un proyecto que anheláramos. Okay. Y yo dije, bueno, pues yo quiero escribir un libro. Y la ventaja de estar ahí, en el seminario, pues de que tenía la biblioteca ahí abajo. Entonces, de mi cuarto bajaba, agarraba los libros, me los llevaba a mi cuarto y empezaba a leer. Y ahí empecé a escribir. Entonces, empecé a lo largo de todo el semestre, a escribir, a armar el proyecto. Y ahí mismo en el seminario yo estaba en el taller de empastados, ¿cómo se llama? Encuadernación. Así es. Y con el Benja, le mando un saludo también al buen Benja, que me ayudó ahí en la encuadernación. Entonces, ahí mismo en el seminario lo imprimimos, ¿no? Ya cuando teníamos algo más o menos decente, chiquito pero decente, lo encuadernamos, lo empastamos y se lo entregué al padre Orona. Un saludo al padre Orona. que aunque ya no está en el seminario, ojalá que todavía lo tenga, ¿no? A lo mejor ya se perdió ahí en la mudanza. Los manuscritos originales. Sí, eran los manuscritos originales. Okay. Y se los di a él, al padre Orona, se lo entregué. Este es un proyecto. Uh-huh. Ya empastado, ya así muy, muy elegante. Y ahí nació en el seminario, ahí lo fabricamos y ahí quedó. Y entre tantos temas, o sea, entre tanto que pues porque podemos sacar libros y ya existen muchísimos libros de exégesis, pero ¿por qué hacerla específicamente de Mateo 16, 18? ¿Te encontraste con algún tipo de argumento? ¿Alguien te cuestionó sobre esto? ¿Alguien dijo, no, ustedes los católicos están mal porque Jesús no fundó sobre Pedro nada? ¿Algo así te sucedió? Es muy interesante porque curiosamente la figura del Papa es la principal. La figura del Papa es la principal que se rechaza en el mundo no católico como autoridad, pero curiosamente también dentro de la misma Iglesia Católica hay corrientes que rechazan el ministerio del Papa.
sobre todo postconciliar. Después del Concilio Vaticano II, ellos dicen ya no hay papa. Y es una cosa curiosa, que no nada más recibe ataques desde fuera, sino incluso desde dentro. Y por eso me motivó a profundizar en ese tema, porque yo dije, si puedo profundizar en ese tema y puedo aportar algo para que los no católicos y los católicos estemos más unidos, aportar algo a la unidad, ya es ganancia. Wow. Y al final, qué padre y qué interesante que lo dices, porque precisamente la apologética, yo los he comentado aquí en el programa, busca precisamente eso, ¿no? La apologética no se trata de pelear, de atacar a los hermanos, sino precisamente preservar la unión, ¿sí? El ecumenismo, que es muy, va de la mano con la apologética, el ecumenismo es buscar la unión, y la apologética perseverar o que se mantenga esa unión, ¿no?, entre los cristianos. Entonces es muy interesante que a través de esto, que es Mateo 16:18, un fundamento, algo básico de lo que es el Papa, de lo que es la Iglesia, pues haya pues dado un fruto tan bueno como el de sobre esta piedra, ¿no? Y entonces platícanos un poquito sobre la exégesis, qué es lo que plasmas ahí, qué es cómo nosotros los católicos a través de tu libro podemos darnos cuenta y decir, wow, o sea, ¿cuál era la intención de San Mateo? ¿Realmente encuentras en los orígenes cuáles son los fundamentos que tú plasmas ahí en tu libro? Así es. El método teológico tiene varias etapas, y lo que van a encontrar aquí pues es el intento del desarrollo de esa teología sobre Mateo 16-18, de una exégesis, y parte incluso desde los manuscritos, las lenguas en que están escritos esos manuscritos, el trasfondo lingüístico, el contexto histórico que se estaba viviendo en ese momento. Entonces el primer acercamiento que van a tener es el acercamiento al contexto histórico de Pedro, dónde estaba viviendo él, en qué parte del mundo, en qué época, todo un capítulo dedicado a Pedro, a su vida, a su ministerio, su encuentro con Jesús, su vocación. Y en un segundo momento, el libro que habla de Pedro, específicamente Mateo 16-18. ¿Cuál es ese libro? El Evangelio de Mateo. Entonces empezamos a ver el contexto histórico del evangelista, del autor sagrado Mateo, en qué fecha se escribió el Evangelio, en qué idioma se escribió el Evangelio, qué quiso decir el evangelista con esas palabras, y a partir de ahí empieza a tener ya todo un marco histórico donde podemos empezar a interpretar el texto. La interpretación pues la vamos a hacer con diferentes herramientas. Ahí van a encontrar ustedes un apartado incluso de crítica textual, van a encontrar teología histórica, es decir, cómo lo interpretaron los primeros cristianos. Incluso al final van a tener un apartado de teología reformada, cómo lo interpretan los hermanos separados, qué es lo que ellos dicen, y una pequeña respuesta también a eso. Wow. O sea que cualquier persona que lea este libro, católico o no católico, va a dar o va a llegar a la conclusión a la que Mateo nos quería llevar, ¿no? O sea, lo que textualmente, lo que literalmente quería decir Mateo, lo va a encontrar en ese exégesis bien fundamentado, bien cimentado desde la parte, como decías tú ahorita, la lingüística, que sabemos, por ejemplo, cuando nos hablan del texto original, nosotros todos sabemos, pensamos, y está comprobado que el Nuevo Testamento, la mayor parte se escribió en griego, ¿no? Pero ahorita fuera del aire hablábamos de un trasfondo en el lenguaje original de Jesús. O sea, Mateo, el Evangelio según San Mateo, ¿también lo tenemos en esa lengua? ¿También existió? ¿También? ¿O cómo fue? ¿Primero fue el griego y luego fue el arameo? ¿O cómo estuvo esa onda de los dos idiomas? Así es. Lo que tenemos claro es de que Jesús conocía el griego, pero hablaba principalmente arameo. Jesús hablaba arameo, como todos los de su época y su región, pero conocían el griego por cuestiones comerciales, sobre todo Jesús, que era pescador. Pedro era pescador, Jesús era carpintero. Entonces, pues los dos son comerciantes al final de cuentas. Tenían que interactuar con el mundo, y el mundo hablaba griego. Es como nosotros ahorita decir,
los de Juárez o los del norte sabemos inglés porque tenemos contacto directamente en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Algo así parecido. Sí, así es. Okay. Y para hacer negocios, para la vida cultural y comercial, pues dominaba el griego. Okay. Pero estaban bajo el Imperio Romano. Entonces tenían que conocer también latín, aunque sea mínimo, pero tenían que saber latín para poder, pues, respetar las normas, las leyes, los emperadores, el contexto en el que ellos vivían. Entonces Jesús sabemos que conocía latín, griego y hablaba en arameo en su vida diaria, pero también conoció el hebreo. Que es la lengua antigua antes del arameo, ¿no? Así es la lengua del culto de los judíos. Okay. Y Jesús discutió muchas veces con los maestros judíos y ellos leían la escritura en hebreo y Jesús también. Entonces, estos 4 idiomas hablaba Jesús. Pero su comunicación diaria con sus discípulos era en arameo. Y el Evangelio de Mateo que tenemos nosotros actualmente, el que nos llegó a nosotros, es griego. Es la versión griega. Pero hay muchos testimonios históricos de padres de la iglesia, de cristianos primitivos, que hablan de un Mateo arameo. Y las palabras de Jesús en arameo son mucho más claras, mucho más específicas. Así es. Wow, fíjate que qué interesante, porque precisamente, y lo vemos por ejemplo ahora en las traducciones de las Biblias, ¿no? Platicando con varios hermanos, tanto católicos como no católicos, me dicen, no, es que vamos a leerlo en tal Biblia porque lo explica mejor, porque viene con ciertas palabras. Entonces creo que algo así podemos denotar o podemos ser más claros a la hora que vamos a los textos originales, porque al fin lo que queremos es que la escritura sea lo más directa, ¿no? Que se pueda, o sea, ¿qué me quiso decir Mateo? Entonces, qué padre que se encuentra ese testimonio de decir, la lengua, el evangelio está escrito en la lengua que hablaba Jesús, porque va a decir literalmente lo que Jesús dijo, ¿no? Esa es la ventaja. De hecho, tenemos testimonios del evangelio de Mateo muy antiguos, siglo II, siglo II, en arameo, que ya son traducciones del texto griego. Pero lo que es importante es que la traducen cristianos que hablaban arameo, y ellos saben interpretar perfectamente lo que el evangelista estaba tratando de escribir en griego, porque también el texto griego de Mateo está arameizado, o sea, está intentando hablar en griego a alguien que habla arameo, entonces deja muchas palabras arameas ahí. Ok, fíjate qué interesante esto. Cuando yo leí esa parte en el libro, yo estaba impactado, ¿verdad? Porque dices tú, ¿cómo puede ser posible que muchos no conozcamos este fundamento, ¿no? Y te digo, insisto, soy muy insistente en esto, si ya exploramos y ya profundizamos en lo que se escribió realmente, de lo que dijo exactamente Jesús, aquí lo tengo, les voy a leer cómo viene en la Biblia. Por ejemplo, yo tengo la Biblia, el libro del pueblo de Dios, que a mí me encanta esta Biblia, y dice así la cita bíblica, desde Mateo 16:18, dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y montones de veces, o sea, se lee en los cursos, en los talleres o en los diálogos que tenemos con los hermanos protestantes, y dicen una y otra vez que no se refiere a Pedro como piedra, que no le dejó el encargo de edificar la iglesia. Dice, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella, yo te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y leyendo el versículo 19. Y entonces digo que se hace ahora sí que una controversia, porque ellos interpretan a su manera que no fue sobre Pedro, que estaba hablando del mismo, que no se refiere a una iglesia en particular. Bueno, un montón de cosas que dicen los hermanos, ¿verdad? Y que nosotros con mucho amor, y como decía la palabra ahorita que leíamos en 1 de Pedro 3:15, con esa tranquilidad de corazón y de conciencia, tenemos que poderles decir esto que viene en tu libro, ¿no? O sea, de decir, y viene la pregunta obligada a Julio, ¿no? ¿Realmente era la intención de San Mateo enseñar que la iglesia se encomendó a Pedro en los escritos originales? Exactamente, ¿verdad? De eso se trata el libro, y gran parte de la confusión de los hermanos separados es porque en la traducción que ellos hicieron, la Reina Valera, hay 2 palabras diferentes. Ahí no va a decir igual que en tu Biblia, ahí va a decir, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces,
ahí ya están haciendo una separación semántica, una separación de conceptos. Están diciendo que una cosa es Pedro y otra cosa es una roca, ¿verdad? Y en realidad ahí lo que es un juego de palabras de Mateo, pero está hablando de lo mismo. O sea, la palabra roca, que también la podemos traducir del griego petros, pero su significado más inmediato pues es piedra, o sea, son sinónimos. Una piedra es una roca. Uh-huh. Pero al ellos hacer esta distinción, lo que quieren decir es de que una roca es una piedra grande. Okay. Y como la roca es más grande que la piedra, se entonces está refiriendo a Jesús. Cristo Jesús es la roca y Pedro la piedra chiquita. Oye, pero pues es un error garrafal, porque ¿cómo puede ser posible que para adecuarla a lo que yo pienso, o sea, me salgo del contexto original de los textos, ¿no? O sea, lo cambio para qué? No, pues a mí me gusta más que diga así, pum. Pero no, a ver, vete al fundamento. ¿Cómo lo dijo el evangelista? ¿Cómo lo escribió realmente? ¿Cómo lo dijo Jesús realmente? Y ya cuando ves esa diferencia dices, no puede ser. O sea, ¿por qué lo cambias? O sea, ¿por qué lo adecuas, no? Por eso mi pregunta de, ¿realmente la intención de San Mateo era decir que sobre Pedro fundó la iglesia? Sí. Que hay una traducción diferente, que errónea, o sea, totalmente equivocada, pues es una realidad, ¿no? Por eso es que a veces se vuelve tan difícil que ellos entiendan el argumento, porque ellos dicen, no, pues es que mi Biblia dice así. Pues sí, pero ahí vamos a los textos originales, ¿no? Ese es lo básico, lo interesante de esto. Y es lo que hay que comunicar, es lo que hay que decir, es lo que hay que saber para poder en su momento decir, esa adecuación que hicieron es incorrecta, ¿no? Pero fundamentado, bien puesto, con un exégesis de decir, por esto es que está incorrecto tu traducción, ¿no? O esa manera, como decías tú, de separar. Entonces, qué interesante, qué interesante. Vamos a seguir platicando de esto. Vamos rápidamente a un corte, Julio. No se vayan, sigan aquí con nosotros. Fíjense qué padre lo que estamos ahorita compartiéndoles. Y no se vayan para que vean la conclusión de este excelente tema. Y también recordarles, márquenos para que se lleven este excelente libro del Rosario. Se los vamos a regalar al primero que se comunique aquí a cabina de Radio Guadalupana. Muy bien, regresamos entonces en un momento. Bienvenidos, aquí estamos todavía sentados esperando que se encuentre disfrutando de este tema, de esta controversia teológica, como dice tu otro libro, en donde estamos analizando, realmente nos quiso decir Mateo en los escritos originales que Jesús fundó sobre Pedro la iglesia, le dio este poder. Ya nos explicó un poquito Julio acerca del texto original, ¿verdad? Cómo viene la parte esta en la que los hermanos pues modifican o cambian un poquito ahí para que le dé más sentido a lo que ellos creen, a lo que ellos profesan, pero pues los escritos originales desmienten y traen a flote la verdad. ¿Qué más contiene tu libro? Yo te digo, llevo la mitad de este libro, pero sí me he tenido que ir pausado porque es muy rico en fundamento, en escritos del griego, del arameo y todo esto. Pero ¿qué más viene en tu libro? ¿Qué más nos puedes platicar? Ahorita platicamos, por ejemplo, que se detalla lo que es la infalibilidad papal, ¿no? Que si estamos hablando de Mateo 16-18 y que fundamenta el ministerio del Papa, pues este es un gran tema también que involucra ataques y todas estas cosas, ¿no? Confusión de no saber realmente a qué nos referimos o a qué se refiere la iglesia cuando habla de infalibilidad papal. Muy bien. Bueno, nada más si me lo permites antes mandarle un saludo a mi esposa, Liz, y a mi hija que ahí nos están viendo también. Perfecto. Les mando un abrazo. Un saludo. Muchas gracias también por todo su apoyo. Claro que sí. Sí, de hecho, el libro, cuando se lo entrego a revisar al obispo, don José Guadalupe Torres Campos, a su vez, él le delega esta tarea al padre Ramiro Rochín. Y una de las partes que trabajamos con el padre Rochín es la parte de la infalibilidad. Uh-huh. Y es importante la infalibilidad porque la infalibilidad de Pedro y del Papa, por lo tanto, viene de la infalibilidad de la iglesia. La iglesia en su totalidad es la que es infalible. La iglesia como totalidad, como una unidad, como el cuerpo místico de Cristo, no se puede equivocar cuando habla de fe y moral. Nada más de fe y moral. Ya si habla de ciencia, entonces ahí ya no es infalible. Sí, porque realmente pues la iglesia no
no viene a cumplir la misión de transmitir ciencia. ¿Estás de acuerdo? O sea, esa no es la misión. Entonces, si seguimos leyendo, ahorita lo leímos en el versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y continuamos leyendo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces hay un poder, pero también Jesús les está diciendo, aquí no va a haber contaminación, no va a haber error. Entonces es la primer parte, es lo que yo veo, y lo que descubro en Mateo 16, 18 y más ahora con el fundamento de la exégesis, que Jesús les está diciendo, no se preocupen, o sea, la iglesia está protegida, está resguardada bajo mi poder, bajo mi compañía y bajo mi encomienda, para que no exista el error. Estamos hablando ahorita de doctrinal, moral y todo lo que la iglesia nos enseña. Exactamente. ¿Por qué lo platicamos así? Porque mira, a través de pláticas con los hermanos protestantes, ellos alegan, es que tal papa hizo esto, tal papa se comportó así. Y cuando hablamos, por ejemplo, de las escrituras donde Pablo reprende a Pedro en cierto momento, siempre, y tratamos de decirle, ¿por qué lo está reprendiendo? ¿Por una situación doctrinal o lo está reprendiendo por una situación de comportamiento, de que se estaba comportando en su persona de una manera incorrecta? Y lo mismo pasa con los sucesores, ¿no? O sea, cuando ha habido casos en que el Papa se equivoca como persona, como en su comportamiento, ¿no? Es así lo que describías ahorita. Así es. Y muy curioso porque generalmente nos quedamos con como lo cuenta Pablo, ¿verdad? Cuando reprende a Pedro. Pero cuando leemos los Hechos de los Apóstoles del mismo acontecimiento, lo que podemos ver ya en su contexto es que si bien Pablo está criticando la postura de Pedro, lo que está esperando de él es que se levante y tome una decisión. Porque Pablo no podía tomar esa decisión. Tenía que estar sujeto a la autoridad de Pedro. Entonces dice el libro de los Hechos, cuando arreciaba la discusión, se levantó Pedro. Se puso de pie como líder de todos ellos y declaró. Y entonces ya habla sobre la decisión que va a tomar Pedro. El problema era si circuncidaban a los que no venían del judaísmo. Estamos hablando del capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Creo que sí. Cuando viene el primer concilio. El concilio, o sea, el de Jerusalén, en donde están en esa disputa, y entonces los hermanos, te digo, usan esta estrategia para decir, no, es que mira, el Papa Pedro no pudo haber sido infalible porque lo reprendió. Sí, pero precisamente lo que estaba haciendo Pablo era toma la decisión. O sea, tú eres el líder, tú eres el jefe, y al final vemos en varias partes de Hechos de los Apóstoles a Pedro en primer lugar, Pedro decidiendo, Pedro tomando iniciativa, Pedro hablando por el grupo, Pedro cumpliendo, haciendo milagros. Y entonces vemos ese siempre primero Pedro. Y incluso también cuando el Mateo dice, las puertas de la muerte o del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia. La promesa de que el infierno no va a prevalecer contra la iglesia también ya nos da una garantía de infalibilidad. Y además hay otros testigos, otros manuscritos, porque debemos de saber que en la Biblia hay variantes, ¿verdad? Nosotros tenemos ya la elección de los estudiosos de qué consideraron que era lo mejor poner ahí, pero por ejemplo hay otro manuscrito de Mateo en donde Jesús no dice ella, sino dice sobre ti. Entonces le dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Órale. Contra ti, o sea, contra Pedro. La que tiene más testigos es la que dice contra ella, ¿va? Contra la iglesia, y por eso es la que está en nuestras Biblias. Pero lo que vemos aquí es que ya desde el principio, desde el origen, los cristianos ya tenían la conciencia de que la iglesia es infalible, sobre todo en Pedro. En la persona de Pedro. En la persona de Pedro. Entonces Pedro tiene el poder de definir, ¿verdad?, en una discusión, en algo, una verdad. Tiene esa potestad. Los demás solamente juntos, ¿verdad? Solamente en conjunto. En conjunto. Que es lo que conocemos nosotros como el colegio apostólico. Colegio apostólico. Encabezado por el Papa, ¿no? Y lo vemos muy claro en la Escritura. Por ejemplo, Lucas 22:31, donde le dice, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a todos ustedes, ¿ah? Como el trigo, dice la Escritura. Pero yo he rogado por ti.
O sea, no, yo he rogado por ustedes, no, yo he rogado por ti. Exactamente. Y continúa diciéndole, va, para que tu fe no se venga abajo. Y cuando tú hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, es muy claro, muy evidente ese primado, ¿no? Ese poder del que mencionas de Jesús que le da a Pedro, porque de esta manera podemos ver el poder que ejerce, que pone Jesús sobre Pedro, pero también como que esa pista de infalibilidad. O sea, como yo estoy rogando por ti, tú ya no te vas a caer, tú no vas a desfallecer, tú no te vas a equivocar, tú vas a ser esa piedra, esa base, ese fundamento de la iglesia para que se conserve sin error, ¿no? Y qué curioso, fíjate, me llama la atención porque pues al final nosotros lo que conocemos como Biblia, los escritos y todo, ¿quién los recolectó? En principio de cuentas, ¿no? Exactamente, la iglesia. La iglesia católica. Uh-huh. Entonces, los hermanos utilizan una Biblia y leen una Biblia que dijo, esta es palabra de Dios, ante el mundo dijo, esto es palabra de Dios, y quien lo dictó fue la iglesia católica. Después de ya haber hecho el análisis, después de haber descartado un montón de libros que venían totalmente distintos, con rasgos de novela, de cuento, contaminados totalmente, y al final la Biblia es otra prueba tangible que tenemos de esa infalibilidad que tiene la iglesia, ¿no? Exactamente. Y ahora que mencionas el tema de la Biblia, y ahora que estamos en el mes de la Biblia, septiembre, el mes de la Biblia, que también se celebra en el ambiente protestante, y qué bueno que se celebre. Me estoy acordando de cómo ellos valoran tanto su traducción al español, que es la Reina Valera. Y sin embargo, cuando nos vamos a las fuentes de la Reina Valera, independientemente de cómo ellos lo hayan traducido al final al español, que a veces pues es tendencioso, como veíamos en Mateo 16, 18, pero independientemente de eso, están agarrando los textos griegos de Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam no tenía todos los textos para traducir la Sagrada Escritura en sus lenguas originales, sino que cuando le faltaba algún texto decía, ¿qué hago? Bueno, pues lo saco de la Vulgata Latina. Que es la que la que hizo la Iglesia Católica. La de la Iglesia Católica. Y Erasmo era católico también, ¿eh? Uh-huh. Erasmo de Rotterdam. Entonces, pero dijo, entonces, ¿cómo lo pongo en mi versión griega o en mi versión hebrea? Si no están, agarro la Vulgata Latina de San Jerónimo y de latín traduzco al griego y de latín al hebreo. Entonces, y de ahí vienen ahora sus traducciones también al español. Ese se llama el texto recibido, el texto que recibimos, el texto, sobre todo el texto griego del Nuevo Testamento, que tiene partes de la Vulgata Latina y de hecho son partes muy buenas, ¿verdad? Porque nosotros también algunas ya las quitamos, como la parte de la Trinidad. 3 son los que dan testigo en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Uh-huh. Esa parte viene de latín, retraducido al griego y luego al español. Y es curioso porque pues es una obra de la Iglesia Católica y ahí está metido San Jerónimo también. Sopas. Entonces, mira, te digo que hasta en esa parte, cómo es referencia a la Iglesia, ¿no? Quedan partes, como dices tú, como que incompletas. ¿Y de dónde agarran? Pues de la Iglesia, que es quien ya tenía siglos y siglos estudiando y ya se había decidido cuál era el canon, ya se había decidido y el orden y cómo se iba a acomodar todo. Ya se había dividido en capítulos y versículos. Bueno, ya había un montón de cosas que la iglesia había trabajado cuando vienen los hermanos y hacen su propia traducción, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este tema, las personas que saben, Julio, que conoces de este tema, ¿te han confrontado así personalmente, personas no católicas? Sí, de hecho, bueno, en persona no he tenido la oportunidad de conocer a alguien que se anime, ¿verdad?, a revisar los argumentos, pero a través del internet sí me ha tocado que se rebaten o se intentan rebatir. De hecho, este libro ya tiene el trabajo después de esas confrontaciones. Tuve la oportunidad de debatir con un evangélico muy duro, muy recio, pero que criticó objetivamente. Y hay cositas que yo tuve que sacar y no me da vergüenza, ¿verdad? Porque no porque supiera que estaba yo mal,
sino porque era algo que no podía demostrar. Por ejemplo, una simple afirmación que hice. Dije en el texto anterior que el nombre de Pedro no se usaba como nombre propio antes de Pedro. Y luego viene él y me trae textos clásicos griegos donde se habla de un tal Petrus. Entonces, bueno, claro, yo le respondí, ese no era mi argumento para sustentar el primado de Pedro. Sí, claro. Ese no era mi argumento, pero te lo concedo. Al final, de todos modos, no cambia absolutamente el hecho de que Jesús le cambia el nombre a Simón. Y si recordamos en la cultura judía, en la cultura que estaba viendo en ese momento, el nombre era la misión, el propósito de tu vida. Tú eres Pedro, ¿por qué le cambia el nombre si ya tenía un nombre, Simón? Pues porque ya le estaba anticipando que el fundamento, la roca, el cimiento, yo que trabajo en construcción, ahora lo entiendo y lo veo muy claro, cómo se hacían los cimientos de las construcciones con piedra. Entonces le cambia el nombre a Simón, y le dice, tú ahora ya no eres Simón, el nombre que te pusieron tus papás, ahora eres lo que yo quiero que seas, que es la roca, la base, el fundamento, el cimiento, ¿no? Entonces, es comprensible en ese sentido, que por cierto, ya nosotros no lo hacemos, ya nosotros les ponemos a los niños nombres que se oyen bonito, ¿no? Sí. Kimberly, el Brian, sí. Que nada que ver con lo que nosotros no les estamos planteando una misión, ni mucho menos. No sabemos ni lo que significa. Exacto, muchas veces ni significa. Pero Jesús sí sabe lo que significa Pedro, o en este caso Kefas, ¿verdad? Que fue el que le dijo a Pedro, y le estaba dejando esa misión, ¿no? Ese encargo. A ningún otro apóstol le cambió el nombre, a ninguno. Entonces son muchas las claves y son muchas las pistas que tenemos de ese primado que nosotros decimos de la iglesia, ¿no? Entonces está muy claro. Oye, Julio, y ¿qué otros? ¿Estás trabajando ahorita en alguna obra igual que dé fundamentos, o que esté así como que en la rama de la apologética? ¿O qué estás haciendo ahorita estoy haciendo un estudio más profundo sobre el Evangelio de Mateo, especialmente sobre su trasfondo semítico, el lenguaje semita, el arameo y el hebreo que hay detrás de nuestro texto griego de Mateo, porque al final de cuentas nuestro texto canónico en realidad es el latín, es la versión latina de Mateo, pero reconocemos que su fuente es el texto griego. Sin embargo, ese texto griego de Mateo tiene un trasfondo arameo y hebreo impresionante. No lo he podido terminar porque avanzo al siguiente versito y hay más, y al siguiente versito y hay más. Casi todo el evangelio va a ser así. Se hace como un diagrama de árbol, ¿no? Llegas a una parte y ¡pum! Ramificas 2, 3 cosas, y ahí vas para acá y le abres aquí y otra vez. Sí, o sea, wow, qué genial que estés trabajando. Y sobre ese tema que es importante, se me hace porque ahora la nueva línea de investigación teológica bíblica tiende mucho a negar la autoría, en primer lugar, de Mateo como autor del Evangelio. Válgame Dios. Y a negar que haya existido un Mateo arameo. Esas son las posturas de los nuevos biblistas. Uh-huh. Y sin embargo, a mí hay algo que me gusta mucho de San Agustín, porque nosotros ahora andamos discutiendo si Mateo escribió si Mateo escribió su Evangelio o no. Y San Agustín decía, ¿cómo tenemos la certeza de que, por decir algo, Mateo escribió su Evangelio? Por la misma razón por la que los futuros lectores de mis obras van a saber que fui yo, por los testigos que están ahorita aquí vivos conmigo, que dan testimonio de que son mías, de San Agustín, y en el futuro se lo van a contar a los demás y van a rectificar que esas obras eran mías, y así de generación en generación. Entonces, ¿cómo supimos que era Mateo? Por los testigos dignos de fe. Okay. Testigos dignos de fe que dijeron que fue Mateo el que había escrito el Evangelio. El que escribe. Uh-huh. Wow. Oye, pues muy interesante. O sea que todavía queda mucho por explorar del Evangelio de Mateo, ¿no? Sí. Y en este sentido, te digo, yo he platicado, el otro día subí, precisamente estábamos hablando del primado de Pedro ahí por Facebook en el programa, y me escribe un chavo en una página de Facebook que se llama Defiende tu Fe, precisamente Católico Defiende tu Fe, pero pues es una persona que está
infiltrada, ¿va? O sea, son protestantes que están metidos en las páginas católicas y que están viendo lo que estamos poniendo y los temas, y me confronta y me dice, a ver, respóndeme nada más sí o no, si se puede demostrar que Pedro, ¿cómo decía? Que Pedro fue el primer papa. ¿Sí o no? Nada más. Y yo tengo un estudio y a profundidad y todo. Y le dije, ok, le dije, me hablas de un estudio. Le dije, primero, se ve por el tipo de comentario que es que no eres católico. Segundo, le digo, me hablas de un estudio y me pides a mí pruebas. ¿Dónde está tu estudio primero? ¿Ah? O sea, dame lo que me estás pidiendo, porque tú me dices que tienes un estudio, pásamelo. Y ya yo te doy las bases de lo que... Porque ya lo hablé en el programa, le dije, yo eso ya lo expliqué. Le dije, pero si tú tienes un estudio, pásamelo ya. ¿Crees que me dijo algo? Que me volvió a contestar. Lo único que le dije, mira, si quieres, le dije, podemos debatir de este tema en público, así, por transmisión, en internet, lo que tú quieras. ¿Y sabes qué me contestó? Me dijo, cuando ya le puse eso, me dijo, híjole, sí quisiera hacerlo por video, pero nada más tengo teléfono. Ahora resulta, no, o sea, pues muy bravo, vamos a platicarlo, o sea, sin, como decíamos ahorita, sin pelear, sin nada. Pero si aseguras que tienes un estudio, muéstralo y vamos a compartir lo que cada uno tenemos y al final, pues la verdad va a salir, ¿no? Y yo le comentaba precisamente, y creo que te etiqueté, le digo, nosotros tenemos un exégesis, bendito Dios que en la diócesis tenemos un exégesis de este tipo con el que si alguien me dice, oye, muéstrame un estudio, aquí está el librito, pásamelo, Julio, así lo voy a decir, mira, aquí está mi librito, aquí está el estudio, cuando quiera lo platicamos, cuando quiera debatimos, y sale el fundamento o la raíz de por qué estamos seguros que Pedro tenía esa misión, fue el primer papa y sobre él está fundada la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, a mí uno de los comentarios que más me ponen ahí en redes sociales es, la roca no es Pedro, la roca es Cristo. Y pues obviamente yo les contesto, Cristo es la roca, así como el Antiguo Testamento habla de Dios como roca, el Nuevo Testamento menciona a Cristo también como roca, pero eso no niega que Cristo le haya dicho a Pedro, tú eres roca también, tú eres piedra. Así como Cristo es la luz del mundo, dice la Escritura, y le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Es decir, Cristo hace que participemos de lo que Él es. Y específicamente a Pedro le hizo participar de su ser cimiento, de su ser fundamento, de su ser roca, de su ser piedra. No negamos que Cristo es roca, que Cristo es piedra, roca de salvación. Pero tampoco negamos que Cristo le dijo a Pedro, tú eres piedra. Es decir, que le está concediendo su propio título de pastor, y eso, ¿cómo se dice? Vicario. Vicario. Por eso es que pues nosotros reconocemos al Papa como vicario de Cristo. Y me gusta mucho porque este juego de lo de las llaves también lo pones tú en el libro. Tiene su fundamento, ¿va? O sea, tiene su fundamento de que no es algo que nosotros o que la iglesia se ha inventado, sino que al Jesús hablar acerca de llaves, al hablar acerca de este poder, pues reconocemos que hay toda una experiencia de encomendar poder, de encomendar confianza, de encomendar un cargo. Y entonces eso es genial, porque dices tú, Jesús no decía las cosas nomás por hablarlas, o sea, Jesús sabía lo que estaba diciendo y sabía lo que estaba dejando. Entonces, ya que los hermanos lo nieguen y que quieran voltearse para otro lado y decir, no, Jesús no le dejó nada. Oye, pues aquí está el fundamento, ¿no? Me parece que es en Isaías 20, sí, 22. El mayordomo Sebna. Incluso el atar y desatar es lenguaje rabínico, es el lenguaje que usaban los judíos. Cuando Jesús le dice a Pedro, lo que ates en la tierra quedará desatado en el cielo. Para los rabinos, Asher en hebreo, eso es un signo de gobierno, del gobierno de la sinagoga y del dejar entrar o dejar salir gente de la sinagoga. Y Jesús se lo está elevando hasta el cielo, o sea. Sí, le está dando esa encomienda, ¿no? O sea, wow. Ese dato está muy interesante. Cómo sí manifiesta esa autoridad y ese poder. Es decir, nadie más, tú. O sea, quiero que seas tú, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas a Pedro como algo como alguien, que la Escritura menciona en primer lugar, pues lo vemos en todo Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? O sea, que habla y los evangelios cuando mencionan a los apóstoles, en específico creo que es Marcos el que dice, en primer lugar,
Pedro. O sea, en Sí. primer lugar, Pedro y todos los demás también, ¿no? Sí, en todas las listas, Marcos, Mateo, los Hechos de los Apóstoles. Sí. Entonces, wow, no cabe duda que te digo, ya viendo este panorama, dice el padre Jorge Loring, ¿verdad? El que quiere saber, se entera. El que no, mira, cierra los ojos, se tapa oídos, ojos, boca y todo, y dice, no, yo no sé nada. No. ¿Verdad? Hay gente que le vas a dar estos fundamentos y que de todos modos va a negar siempre que Pedro dejó, que Jesús dejó sobre Pedro esta encomienda tan importante. Bueno, pues ya por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar pasar, Julio, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, porque pues Julio tiene sus ocupaciones, está siempre en el trabajo con su familia o estudiando, haciéndose el material que les presento. Les vuelvo a presentar el libro, es Y sobre esta piedra, búsquenlo. Lo podemos encontrar en Amazon, sí, lo puede encontrar digital y puede físico. También en físico, ¿verdad? Y estamos buscando en este momento y por este medio que las librerías de aquí de la diócesis lo pidan o nos dejen integrarlo pues al contenido que manejan, pues para que si usted está ahí en su parroquia, está en el Señor de la Misericordia, en la catedral.